¿Objetos que sanan? Entre los ataques que recibimos los católicos, uno de ellos es que nosotros nos entregamos a supersticiones y prácticas idolátricas cuando creemos en que ciertos objetos tienen poderes especiales, tales como el agua de Lourdes, las reliquias, las imágenes, etc. Ante tal situación nos ponen la Biblia ante las narices y nos dicen eso no es bíblico. Ante estos embates nosotros, pobres católicos, nos escurrimos como perro corrido a pedradas bíblicas, por supuesto. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Condena la Biblia estos objetos? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Primeramente, tenemos que hacer una profesión de fe. Creemos con la Iglesia que solo Dios es fuente de poder, que solo Dios es fuente de salvación, que solo Dios merece adoración. Que adorar la criatura en lugar del Creador es pecado abominable de idolatría y que este Dios a quien adoramos y rendimos nuestra voluntad es el Dios de Israel, revelado por Jesús el Señor y entronizado a nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Despejada toda duda sobre una supuesta conexión babilónica del autor de este escrito, pasemos al tema. Lejos de condenar estos rasgos de la piedad popular católica, para sorpresa y espanto de nuestros hermanos del otro lado, se puede mostrar que todas estas prácticas están en la Biblia y en ella tienen su procedencia. El agua de Lourdes. Lourdes es una pequeña población pirenaica donde la Santísima Virgen María se apareció a una niña llamada Bernadette y entre varios mensajes de conversión y de oración le pidió que excavara en la tierra de donde surgió un manantial desde donde hasta hoy surge agua común sin cesar un minuto. Desde esa época cientos de personas han sido sanadas al sumergirse en estas aguas. Idolatría. Claman nuestros hermanos protestantes. ¿Qué contestarles? Ante todo debemos llevarlos a 2 Reyes 5:14, donde vemos a Naaman bañándose en las aguas del Jordán por indicación del profeta Eliseo y sanándose. Entonces Naaman descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la orden del profeta, y su carne se volvió como la carne de un niño. También el Evangelio de San Juan 5:4 nos narra cómo en el Israel de la Biblia las personas se bañaban en una piscina, tal como en Lourdes, y eran sanados por el contacto de las aguas. Veamos. ¿Por qué un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad? Como vemos, nuestra práctica de piedad de Lourdes tiene el más puro antecedente bíblico. Definitivamente a nadie se le ocurriría de clasificar al profeta Eliseo de idólatra. Nadie de sus contemporáneos pensó que esta curación por el agua del Jordán mermaba la gloria de Dios, más bien se la daba. Pues así, hermanos, ocurre con Lourdes. Lejos de mermar la gloria de Dios, se la da en las sanaciones físicas y espirituales de conversión a Jesús que allí ocurren. Gloria a Dios que Lourdes es la heredera del Jordán de Eliseo. Las reliquias de los santos. Este es otro punto de espanto y ansias iconoclasta de nuestros hermanos protestantes. Desde la época de los mártires, todos ellos católicos a falta de otra iglesia existente en esa época, la iglesia le ha dado reverencia especial a esos cuerpos que sirvieron en su momento de testimonio de fidelidad a Jesús y su evangelio. Más tarde esta reverencia se le dio también a los cuerpos de los santos que en su momento fueron ungidos en el bautismo como morada del Espíritu Santo y que actualmente alaban al Cordero delante del trono de Dios. Así surgen las reliquias que existen en algunas de nuestras iglesias y que a las que muchos fieles atribuyen sanaciones milagrosas. Horror. Dicen nuestros hermanos protestantes, eso sí no es bíblico, es babilónico. Pues bien, queridos hermanos, apresten a abrir sus Biblias Reina Valera y busquen 2 Reyes 13:21, dice así. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo, y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo revivió y se levantó por sus pies. Pues bien, ¿qué les parece? El mismo Eliseo que nos ayudó a demostrar la escrituricidad del agua de Lourdes nos sirve para autenticar las reliquias. ¿Será Eliseo católico? ¿Se podrá acusar a un profeta con el espíritu del profeta Elías de idólatra? ¿Condena la Biblia que los huesos de Eliseo no solo sanara, sino reviviera un muerto? Pues claro que no. He aquí el antecedente y la justificación bíblica de nuestras reliquias, que si bien los huesos de Eliseo no estaban expuestos a veneración, nadie puede negar que tenían la virtud de sanar. Imágenes milagrosas.
En su empeño por rescatar nuestras almas de Babilonia, estos buenos hermanos se rasgan las vestiduras ante la situación de que algunos católicos, generalmente gente humilde de pueblo, creen que por la oración hecha a Dios delante de una imagen se pueden sanar. Espanto, exclaman airados, la iglesia está llena de idólatras rezadores de imágenes de palo, ¿qué decir? Pues los remitimos a Números 21:9. En este episodio bíblico el Señor Adonai manda serpientes que mordían a Israel por sus pecados y estos morían. El pueblo acudió a Moisés y a Dios, el cual le dijo. Y el Señor le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, y ponla en un asta, y cualquiera que sea mordido por una serpiente mire a ella y vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso en un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno miraba a la serpiente y vivía. Pues aquí está. Nada más y nada menos que el mismo Señor manda hacer una imagen de algo que camina sobre la tierra. Contraviene el Señor lo mandado por él en el Sinaí. Ver el tema. Se pueden tener imágenes en estas mismas páginas. Más aún, manda que se mire a esta imagen, y la Biblia y el mismo Señor aseguran que el que miraba la imagen se curaba. Algunos hermanos te rebatirán que esa serpiente era prefigura de Cristo en la cruz, muy teológico, pero muy desacertado. Eso lo sabemos tú y yo. 3000 años después, para el israelita del desierto era solo mirar una imagen que sanaba. Sabemos que esta serpiente fue destruida muchos años después, pues los israelitas le pusieron por nombre Nexután y la convirtieron en Dios. Nosotros, pueblo católico, sabemos muy bien que solo hay un Dios y que es espíritu y que a él solo se le da la adoración. Es preocupación de la iglesia hacer llegar este mensaje al pueblo. Pero tenemos un antecedente bíblico muy claro de que hay imágenes por las cuales Dios derrama su poder, y no tenemos dudas, ni nos faltan versículos bíblicos. Tocar el manto de alguna imagen, alguna prenda perteneciente a un santo y ser sanado. Este es otro punto en disputa con nuestros hermanos protestantes. Nos acusan de toquetear imágenes y mantos al igual que otras prendas de personas santas, cosa que igualmente parece demasiado babilónicas para ellos. Es una pena, pues tenemos base bíblica, y muy cercana a ellos, para afirmar que el Señor utiliza estos objetos para sanar. Se trata nada menos que de San Pablo, el cuasi primer papa de los evangélicos. De él dice Hechos 19:12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Acá lo tenemos y bien claro. Un pedazo de tela perteneciente a San Pablo sanaba a los enfermos a quienes se le aplicaba. ¿Será San Pablo babilónico? No creo. Pablo era un siervo extraordinario de Dios que hubiera detenido esta práctica si hubiera visto algo malsano para la fe en su amado Jesús. Querido hermano, debemos tener claro que solo Dios es fuente de poder y digno de alabanza, pero no podemos descartar la piedad simple de nuestros hermanos más pequeños que con fe y devoción esperan de la misericordia de Dios en Lourdes, besando una reliquia, orando ante la estatua del Padre Pío o tocando el manto de la Virgen. Esas prácticas están avaladas y testificadas en la Biblia. Dios mira la intención y el corazón de los que a Él acuden con fe, y a algunos nos sana y nos convierte con el poder del Espíritu Santo, y a otros por medio de una reliquia. Es el mismo Dios que a los magos le habló por medio de una estrella y a los pastores por medio de un ángel. A ambos les habló con los signos que entendían. Lo más importante es el mensaje. Como me decía un hermano que me escribió y que dio origen a este tema, por tanto no nos dejemos engañar, dejemos que Dios nos sane como Él quiere y no nos privemos de su sanación, escuchando a charlatanes que carecen de fundamento y autoridad bíblica para hacerlo. Una imagen movida por Dios tiene más poder que un charlatán movido por la soberbia de poseer toda la verdad. Créditos a Frank Morena.